Suiza. Tierra de montañas que parecen tocar el cielo y lagos que reflejan el silencio. De valles profundos, pueblos de madera y ciudades donde el tiempo avanza despacio. Un país donde la naturaleza marca el ritmo y la precisión da forma a la vida. Aquí, cada paisaje parece cuidadosamente diseñado y cada camino conduce a un escenario que parece irreal. Bienvenidos a Suiza. En el corazón del continente europeo, entre los Alpes imponentes y planicies suaves, Suiza es un país moldeado por la geografía y guiado por el equilibrio. Sus montañas no son solo formaciones de piedra, sino verdaderas murallas naturales que protegieron culturas, lenguas y tradiciones a lo largo de los siglos. Sus lagos, como el de Lucerna, el de Ginebra y el de Zúrich, se extienden como espejos tranquilos, conectando pueblos, ciudades e historias. Y sus valles alpinos parecen existir para recordar que el silencio también forma parte del paisaje. Las estaciones cambian con delicadeza. En primavera, los campos verdes se llenan de flores y el deshielo despierta ríos cristalinos. En verano, los lagos cobran vida, los senderos se abren y los pueblos alpinos reciben viajeros de todo el mundo. En otoño, bosques y viñedos se tiñen de dorado y rojo. Y en invierno, la nieve cubre montañas y ciudades con una calma casi absoluta. Es en este ritmo preciso donde Suiza encuentra su esencia, una armonía poco común entre naturaleza extrema, serenidad y organización. Y es justamente en esta relación con el paisaje donde Suiza construyó su identidad cultural. Aquí, la celebración de la vida no ocurre a través de grandes excesos, sino en los detalles. En el cuidado del tiempo, en la puntualidad de los trenes, en el respeto por el espacio, en el valor otorgado a la calidad y a la permanencia. La vida suiza está hecha de rituales simples: caminar junto a un lago, cruzar un valle en tren, sentarse frente a las montañas y observar pasar el día. Pero la cultura suiza va mucho más allá de la imagen de precisión. Vive en las tradiciones alpinas, en los chalets de madera, en los cencerros que resuenan en los pastos, en los quesos curados lentamente, en el chocolate elaborado con paciencia y en los relojes que simbolizan una relación casi filosófica con el tiempo. Aquí todo está construido para durar. El pueblo suizo es reservado, pero profundamente atento. Valoran la estabilidad, la discreción, el respeto y la calidad de vida. Llevan una serenidad que nace de la convivencia constante con la montaña, con el frío y con el tiempo. Esa postura se refleja en una sociedad organizada, segura e innovadora,
capaz de unir tradición y futuro con naturalidad. La gastronomía sigue esta misma filosofía. Ingredientes simples, sabores bien definidos, preparación cuidadosa. Quesos alpinos, panes artesanales, platos reconfortantes en invierno y comidas ligeras en verano. Comer en Suiza no es prisa, es apreciación. Y cuando llega el invierno, el país no se desacelera, se transforma. Las montañas se cubren de blanco, los pueblos se iluminan, las estaciones de esquí cobran vida y el frío crea un escenario casi mágico. En verano, todo vuelve a abrirse. Senderos, lagos, festivales y paisajes recuperan el movimiento. Suiza alterna entre recogimiento y actividad con la misma precisión de un reloj. Suiza es una nación que encontró belleza en el equilibrio y fuerza en la constancia. Un país donde el pasado se preserva, el presente se vive con calma y el futuro se construye con cuidado. Una tierra donde la naturaleza respira, el silencio enseña y el tiempo parece finalmente tener sentido. Y ahora que ya conocemos más del alma suiza, vamos a descubrir los lugares más increíbles e icónicos de esta nación. Zúrich, donde lo moderno abraza lo antiguo. Entre las aguas cristalinas del lago que lleva su nombre y las laderas que anuncian los gigantes alpinos en el horizonte, se alza una metrópoli que late a su propio ritmo. Torres de vidrio reflejan el cielo azul, mientras las campanas de iglesias medievales resuenan entre callejones de piedra. Es el corazón financiero de Europa, donde los bancos guardan secretos centenarios y la precisión no es solo una virtud, sino una forma de vida cultivada a lo largo de los siglos. En las orillas del río que atraviesa la ciudad como una arteria vital, la vida fluye entre lo antiguo y lo nuevo sin conflicto. Cafés históricos comparten espacio con galerías de arte, mientras tranvías eléctricos se deslizan en silencio sobre rieles centenarios. Cuando el atardecer tiñe de dorado las aguas del lago y la montaña se recorta contra un cielo en llamas, se comprende que esta es una ciudad que dominó el arte de honrar su pasado mientras construye el futuro con la misma delicadeza con la que sus artesanos ensamblan relojes que marcan el tiempo del mundo. Matterhorn, la pirámide solitaria. Hay montañas que impresionan por su magnitud, pero existe una que trasciende todas las categorías. Un centinela de piedra y hielo que se eleva en perfecta soledad contra el cielo. Su silueta triangular se convirtió en el símbolo máximo de la grandeza alpina. Cuatro caras casi perfectas convergen en un punto que parece perforar las nubes, desafiando la imaginación humana desde el inicio de los tiempos. Con cada amanecer, los primeros rayos del sol incendian su cumbre en un fenómeno mágico que transforma roca y nieve en metal incandescente.
Es un espectáculo que dura apenas minutos, pero cuya memoria queda grabada para siempre en el alma. Alrededor de sus casi 4.500 metros de altura, glaciares milenarios esculpen valles profundos, mientras el pueblo a sus pies permanece en reverencia ante esta catedral natural. Alpinistas de todo el mundo peregrinan hasta aquí para estar en presencia de esta montaña que inspiró a generaciones de soñadores a mirar hacia arriba e imaginar lo imposible. Jungfraujoch, la cima de Europa. Existe un lugar donde los trenes desafían la gravedad, serpenteando por las entrañas rocosas de las montañas para emerger en un reino de hielo eterno. La estación de tren más alta de Europa no es solo un destino, es una travesía épica a través de túneles excavados hace más de un siglo. A más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el aire enrarecido convierte cada respiración en un recordatorio de la audacia humana. Desde el mirador, el panorama que se despliega desafía cualquier descripción. El glaciar se extiende como un río congelado en el tiempo, con profundas grietas azules que revelan capas de nieve acumuladas a lo largo de miles de años. Es la mayor masa de hielo de los Alpes, testimonio vivo de las eras glaciales que moldearon este continente. Alrededor, picos inmensos forman un anfiteatro de roca y nieve donde el silencio es absoluto. Aquí, en la frontera entre lo posible y lo sublime, se comprende la pequeñez humana frente a la eternidad de las montañas y al mismo tiempo se celebra la capacidad de alcanzar lo inalcanzable. Valle de Lauterbrunnen, donde el cielo llora en cascadas. Entre paredes verticales de roca que se elevan casi 1.000 metros, se extiende un corredor verde de belleza imposible. Es aquí donde el agua desciende del cielo en más de 70 cascadas, algunas tan altas que la brisa transforma sus hilos en niebla antes de tocar el suelo. El valle respira una tranquilidad ancestral, donde el tiempo parece fluir más despacio entre praderas floridas y el sonido constante del agua cantando su canción eterna. Cada curva del camino revela un nuevo prodigio. La cascada que emerge de las entrañas de la montaña, retumbando dentro de una cueva de roca, crea un espectáculo de luz y sonido que hipnotiza los sentidos. Al otro lado del valle, hilos plateados de agua se precipitan desde alturas vertiginosas, dibujando líneas efímeras contra la piedra oscura. En los días de sol, arcoíris danzan entre la niebla, mientras que en invierno las caídas se transforman en esculturas de hielo que brillan como cristales. Es un lugar donde la fuerza bruta de la naturaleza convive con la delicadeza de las flores alpinas. Glaciar Aletsch, el río de hielo que atraviesa el tiempo. Imagina un río que no fluye con agua, sino con hielo compactado a lo largo de milenios. Esta es la mayor glaciar de los Alpes, una serpiente congelada que se extiende por 23 kilómetros a través de valles y montañas.
Vista desde lo alto, parece una carretera blanca infinita que serpentea entre picos rocosos, con profundas grietas azules que revelan capas de nieve transformadas en hielo bajo el peso del tiempo. El glaciar se mueve a cámara lenta, apenas algunos metros por año, esculpiendo el paisaje con la paciencia de las eras geológicas. Sus bordes están marcados por morrenas, ríos de piedras transportadas durante siglos. Al recorrer los senderos que lo bordean, se pueden oír sonidos que emergen de sus profundidades. Crujidos, gemidos, el murmullo del agua corriendo bajo toneladas de hielo. Es la voz de la propia tierra, hablando un idioma antiguo que pocos lugares aún conservan. Una ventana abierta hacia un pasado distante, cuando glaciares como este cubrían gran parte de Europa. Lago de Lucerna, el espejo de los Alpes. Entre curvas suaves y montañas que parecen surgir directamente del agua, un lago se extiende con serenidad absoluta. Sus orillas recortadas forman ensenadas, brazos y pasos estrechos, creando un paisaje que cambia con cada movimiento. Aquí, el agua no separa, conecta. Las embarcaciones se deslizan lentamente, uniendo pueblos antiguos, ciudades históricas y laderas verdes que descienden hasta el espejo azul. La superficie refleja el cielo, las nubes y los picos circundantes con una nitidez casi perfecta. Por la mañana la niebla lo cubre todo con delicadeza. Por la tarde, la luz revela colores profundos y contrastes suaves. Puentes de madera, torres medievales y construcciones antiguas acompañan la orilla, recordando que la vida siempre encontró refugio junto a estas aguas. Senderos y miradores revelan vistas amplias, donde montaña y lago parecen formar una sola entidad. Lucerna no es solo un escenario hermoso. Es equilibrio hecho paisaje. Un lugar donde Suiza revela su rostro más sereno, elegante y profundamente armonioso. Zermatt, la aldea a los pies del gigante. Hay lugares donde la montaña dicta las reglas, donde el silencio no es ausencia sino respeto. En este pueblo alpino, calles sin autos conducen a chalets de madera oscurecidos por el tiempo, mientras el aire frío transporta el sonido lejano del viento y de los cencerros. Todo sucede a un ritmo contenido, como si el paisaje exigiera atención plena. Alrededor, picos elevados rodean el valle, creando una sensación constante de protección y aislamiento. En invierno, la nieve cubre tejados y senderos, transformando el escenario en un mundo casi intacto. En verano, los prados verdes reaparecen entre las montañas, revelando caminos que conducen a miradores silenciosos y vistas abiertas. La vida aquí se organiza en función de la altitud, del clima y de la luz. Cafés cálidos, pequeñas tiendas y senderos estrechos componen un cotidiano simple, pero profundamente conectado con el entorno.
Berna, la capital medieval del presente. La capital suiza no se impone con rascacielos. Seduce con el encanto discreto de sus arcadas medievales que se extienden por kilómetros, protegiendo paseos de piedra por donde generaciones caminaron a lo largo de 8 siglos. El río serpentea alrededor del casco antiguo como un abrazo líquido, con aguas verde esmeralda que reflejan torres de reloj y tejados de terracota que parecen no haber cambiado desde los tiempos en que caballeros recorrían estas mismas calles. Bajo los arcos que cubren las aceras, tiendas y cafés invitan a la pausa contemplativa. La torre del reloj sigue maravillando multitudes cada hora con su ballet mecánico de figuras que marcan el paso del tiempo desde el siglo XV. Fuentes decoradas con estatuas coloridas salpican las plazas, cada una contando una historia. Al otro lado del río, osos descendientes de aquellos que dieron nombre a la ciudad viven en un parque que desciende hasta el agua, símbolos vivos de una tradición que atraviesa siglos. Aquí, el pasado no es museo, es presencia viva que impregna cada esquina de esta capital que gobierna sin ostentación. Lago de Ginebra, el mar interior de las montañas. Este no es un lago común. Es un pequeño mar de agua dulce con forma de media luna, tan vasto que en algunos puntos la orilla opuesta se pierde en la bruma del horizonte. Sus aguas azules y profundas guardan misterios que alcanzan los 300 metros, mientras su superficie danza bajo la luz del sol. Ciudades históricas adornan sus márgenes como joyas. De un lado, viñedos que producen vinos celebrados desde hace siglos. Del otro, playas y palacios que fueron testigos de la historia de Europa. El lago respira con las estaciones. En verano, velas blancas salpican sus aguas como alas de mariposas, mientras barcos de vapor históricos cruzan de orilla a orilla. Los Alpes abrazan el lago a lo lejos, creando un fondo dramático de picos nevados que contrastan con el azul del agua y el verde de los viñedos. Cuando el viento sopla desde las montañas, trae un frescor que ha templado el clima de esta región a lo largo de los siglos. Es aquí donde pensadores y artistas encontraron inspiración en aguas que cambian de humor como un ser vivo, siempre magníficas en su inmensidad. Castillo de Chillón, la fortaleza sobre las aguas. Desde hace casi 1000 años, esta fortaleza de piedra se alza directamente desde las aguas profundas del lago, como si hubiera nacido de la propia roca que se hunde en las profundidades azules. Sus torres se reflejan en las olas tranquilas, creando una imagen de cuento de hadas que inspiró a poetas y pintores a lo largo de los siglos. No es solo un castillo, es un testimonio vivo de la historia europea, donde cada sala y cada mazmorra guardan ecos de batallas, intrigas y banquetes medievales. Caminar por sus corredores es viajar en el tiempo.
Las mazmorras oscuras aún conservan cadenas que aprisionaron a prisioneros cuyas historias se volvieron leyenda, inmortalizadas en versos que el mundo todavía recita. Los salones nobles, con techos de vigas oscuras y ventanas que enmarcan vistas perfectas del lago, hablan de una época en la que este lugar era centro de poder. Desde lo alto de las torres, la vista se extiende por kilómetros. El lago se despliega como una cinta azul entre las montañas y a lo lejos los Alpes recortan el horizonte. Es un lugar donde la piedra y el agua dialogan desde hace casi un milenio. Monte Pilatus, el dragón dormido sobre la ciudad. La montaña que vigila la ciudad tiene un nombre envuelto en misterios y leyendas antiguas. Se dice que dragones habitaron sus picos rocosos y que espíritus vagan por sus laderas escarpadas. Lo que no se puede negar es la presencia imponente de esta masa de roca que se eleva de forma dramática, con caras abruptas y picos dentados que crean una silueta inconfundible contra el cielo. Es una montaña que parece más salvaje, más primitiva, como si custodiara secretos de eras antiguas. El viaje hasta su cima es una aventura. El tren de cremallera más empinado del mundo asciende por rieles que parecen imposibles, escalando pendientes que desafían la lógica mientras atraviesa praderas floridas y luego bosques densos, hasta emerger donde solo existen la roca y el cielo. Desde la cumbre, el panorama quita el aliento. El lago se extiende abajo como un espejo azul. La ciudad parece una maqueta diminuta y alrededor decenas de picos alpinos se elevan hasta donde alcanza la vista. En días despejados es posible ver montañas en 6 países distintos. Valle de Engadín, el corredor iluminado de los Alpes, situado a más de 1800 metros de altitud, este corredor alpino recibe más días de sol al año que casi cualquier otro lugar de Suiza. La luz aquí es diferente, más clara y más intensa, haciendo que la nieve brille como diamante. El valle se extiende por kilómetros entre montañas majestuosas, salpicado de lagos de un azul imposible que reflejan los picos con perfección cristalina. El aire enrarecido de esta altitud otorga al lugar una cualidad casi mágica. En invierno, la nieve lo cubre todo con un manto blanco interminable, transformando el valle en un paraíso helado donde el silencio es absoluto. Los lagos se congelan por completo, convirtiéndose en pistas naturales, donde patinadores se deslizan bajo montañas que parecen tocar el cielo. En verano, las praderas estallan en flores silvestres, mientras arroyos alimentados por glaciares cantan su canción al descender por las laderas. Es un lugar donde aún se habla una lengua ancestral y donde tradiciones milenarias se preservan con el mismo cuidado con que se protege un tesoro. Appenzell, donde las tradiciones pintan el paisaje. Hay lugares olvidados por el tiempo por una elección deliberada de preservar lo que es bueno y verdadero.
Esta región de colinas verdes ondulantes es uno de esos sitios raros. Las casas aquí no son solo construcciones. Son obras de arte vivas, con fachadas de madera pintadas en colores vibrantes y decoradas con detalles tan delicados que parecen bordados. Cada edificio cuenta una historia a través de sus ventanas ornamentadas y de sus tonos, que van del amarillo sol al rojo intenso. Las colinas suaves que abrazan las aldeas crean un paisaje pastoral de belleza serena. Vacas con cencerros colgados al cuello pastan en praderas de un verde casi irreal, y el sonido de esos cencerros es la banda sonora constante de este lugar, donde la vida agrícola tradicional aún marca el ritmo de los días. Los habitantes preservan costumbres centenarias, trajes típicos usados en la vida cotidiana, música folclórica que resuena en las tabernas, quesos artesanales que siguen recetas transmitidas de generación en generación. No hay prisa aquí, no hay necesidad de una modernización forzada. Las montañas en el horizonte enmarcan esta escena de tranquilidad, donde pasado y presente conviven sin conflicto. Grindelwald, la aldea bajo los gigantes del norte. Tres paredes verticales de roca y hielo dominan el horizonte de esta aldea alpina como una muralla construida por los propios dioses. Son caras tan empinadas, tan impresionantes en su verticalidad brutal, que alpinistas de todo el mundo llegan hasta aquí para poner a prueba su valentía frente a una roca que ya cobró vidas y dio origen a leyendas. Pero no es necesario ser escalador para sentir el poder de estas montañas, basta con alzar la mirada para quedar confrontado con su magnitud abrumadora. La vida aquí gira en torno a las montañas que definen el horizonte. Teleféricos llevan a los visitantes a miradores donde el panorama deja a todos sin palabras. Glaciares milenarios descienden entre los picos como ríos congelados en el tiempo, con superficies agrietadas que revelan azules profundos que no parecen pertenecer a este mundo. Senderos se extienden por los valles, cada uno ofreciendo una perspectiva distinta de los gigantes que gobiernan este reino de altura. En invierno, esquiadores se deslizan por pistas que mantienen siempre las caras norte en el campo de visión. Chalets tradicionales con balcones floridos contrastan con la brutalidad de la roca desnuda, creando una poderosa oposición entre lo acogedor y lo implacable. Engen, el refugio sin carreteras. Existe una aldea alpina donde el sonido de los motores no existe. Ninguna carretera llega hasta aquí. La única forma de alcanzar este refugio colgado de la ladera es mediante el tren de cremallera que serpentea desde el valle, ascendiendo entre bosques y praderas hasta dejar a los visitantes en un mundo distinto, más silencioso y más puro. Las calles son apenas senderos de piedra donde los niños juegan sin temor, y donde el único transporte son pequeños vehículos eléctricos que se deslizan en silencio entre chalets de madera oscurecida. La aldea se extiende por una ladera orientada al sur,
garantizando abundante sol y vistas espectaculares del valle que se abre cientos de metros más abajo. Cada ventana enmarca un cuadro natural. El valle verde salpicado de aldeas diminutas, el río serpenteante y al frente la cordillera que se eleva hasta los picos nevados. En invierno, la nieve convierte el pueblo en una escena de postal. En verano, las praderas estallan en flores silvestres y los senderos invitan a largas caminatas. Es un lugar que preserva no solo la ausencia de autos, sino un ritmo de vida más amable. Myrren, la terraza suspendida sobre el vacío. Hay aldeas construidas en valles y otras en laderas. Esta fue levantada sobre un nivel imposible, una repisa natural de roca a casi 1.700 metros por encima del valle, orientada directamente hacia una de las vistas más dramáticas de los Alpes. Desde aquí, la sensación es la de estar suspendido en el aire, con un abismo vertiginoso cayendo más allá de las últimas casas y, al frente, una pared vertical de roca y hielo que roba por completo el aliento. No existen carreteras. El acceso es solo por teleférico o tren. La aldea es pequeña e íntima, formada por chalets tradicionales que parecen haber brotado del suelo rocoso. Senderos estrechos conducen a miradores donde la vista se despliega en toda su grandeza. La cara norte del trío de gigantes domina el horizonte con autoridad absoluta. Kilómetros de roca vertical coronados por nieve eterna y glaciares colgantes que desafían la gravedad. En invierno, esquiadores recorren pistas que ofrecen este panorama épico como telón de fondo. Por la noche, cuando las luces del valle se encienden abajo como luciérnagas lejanas y las estrellas brillan con una intensidad imposible, se comprende la magia de este lugar suspendido entre el cielo y la tierra. Castillo de Sion, las torres gemelas que vigilan el valle. Dos colinas rocosas se elevan de forma abrupta en medio del valle como centinelas colocados por los dioses. Sobre cada una se alza una fortaleza. De un lado, una iglesia fortificada con torres que parecen perforar el cielo. Del otro, los restos de un castillo que alguna vez fue símbolo del poder secular. Juntas, estas estructuras medievales dominan el paisaje desde hace más de 700 años, testigos silenciosos de batallas y transformaciones que moldearon esta región donde tres culturas se encuentran. Ascender hasta estas fortalezas es escalar a través de la historia. Los muros de piedra aún conservan marcas de antiguos conflictos, mientras las vistas desde lo alto revelan por qué este lugar fue tan estratégicamente importante. El valle se despliega en ambas direcciones como un corredor vital entre el norte y el sur. La iglesia en la cima alberga frescos medievales que sobrevivieron a los siglos, con colores que aún permanecen vivos. Abajo, los viñedos cubren las laderas en terrazas que descienden hasta el río. Es un lugar donde la piedra antigua y la vid viva se encuentran, donde la historia militar y la agricultura pacífica conviven bajo el sol generoso del valle.
Lago Oeschinen, la joya escondida de las alturas. Existe un lago que parece haber sido ocultado por los dioses en lo alto de las montañas. Para alcanzarlo, es necesario subir en teleférico hasta una altitud donde el aire comienza a enrarecerse y luego caminar por un sendero que serpentea entre bosques, hasta que de pronto la vista se abre. Una extensión de agua de un azul tan profundo que parece haber sido derramado del cielo. El lago descansa en un anfiteatro natural de montañas verticales que se elevan directamente desde sus orillas. Las aguas reflejan las paredes rocosas y los picos nevados con una claridad que confunde realidad y reflejo. En algunos puntos, la profundidad es tal que el azul se vuelve casi negro, mientras que en las orillas poco profundas se puede ver cada piedra en el fondo cristalino. Senderos rodean el lago ofreciendo perspectivas siempre distintas de este espejo natural incrustado en la roca. Cascadas descienden desde las alturas, cayendo cientos de metros antes de mezclarse con las aguas tranquilas. Es un lugar de peregrinación para quienes buscan belleza en estado puro, un santuario natural que recompensa el esfuerzo de la subida con vistas inolvidables. Lago Blau See, el secreto azul del bosque. Escondido entre pinos centenarios, existe un pequeño lago cuyo nombre lo dice todo: Lago Azul. Pero ninguna palabra logra capturar la tonalidad imposible de sus aguas, un azul tan intenso y tan puro que parece creado por alquimia. Es un cuerpo de agua pequeño e íntimo, que puede rodearse en pocos minutos, pero cuya belleza hipnótica invita a una contemplación prolongada. El bosque que lo rodea se refleja en su superficie con perfección de espejo, creando un mundo duplicado donde los árboles crecen tanto hacia arriba como hacia abajo. La leyenda cuenta que el lago nació de las lágrimas de una joven que perdió a su amor en las montañas y que sus aguas adoptaron el azul de sus ojos. Mito o verdad, hay algo profundamente mágico en estas aguas que mantienen una temperatura constante, alimentadas por manantiales subterráneos. Los peces nadan visibles bajo el agua transparente, como si flotaran en el aire azul. Pasarelas de madera permiten rodear el lago sin perturbar su calma, mientras bancos colocados con cuidado invitan a la pausa meditativa. Es uno de los secretos mejor guardados de los Alpes, un tesoro pequeño pero perfecto oculto en el bosque. Ascona, el refugio del sol en el sur alpino. Hay un lugar en Suiza donde el clima cambia, donde el aire se vuelve más cálido y la luz adquiere una cualidad mediterránea que parece no pertenecer a los Alpes. Situada a orillas del lago más meridional del país, esta pequeña villa respira una atmósfera completamente distinta. Palmeras salpican el paseo junto al agua, mientras fachadas coloridas de casas antiguas crean un escenario que recuerda más a Italia. Es un refugio soleado donde artistas y pensadores
encontraron inspiración, atraídos por la luz generosa. El paseo marítimo se extiende a lo largo de la orilla del lago, lleno de cafés y restaurantes con mesas al aire libre que invitan a quedarse sin prisa. Barcos se balancean suavemente anclados en el agua tranquila, mientras al fondo las montañas forman un telón que recuerda que los Alpes aún están cerca. Las calles estrechas del casco antiguo ascienden en laberintos de piedra, revelando plazas ocultas e iglesias antiguas. Aquí el tiempo fluye con más calma, templado por un sol que brilla generoso casi 300 días al año, creando un microclima único que convierte este rincón de Suiza en un pequeño fragmento del Mediterráneo. Locarno, donde el norte se encuentra con el sur. La ciudad más cálida de Suiza descansa a orillas del mismo lago que su vecina menor, pero con una personalidad propia e inconfundible. Plazas amplias respiran un aire italiano, con arcadas elegantes que ofrecen una sombra generosa frente al sol que brilla sin concesiones. El santuario que domina la colina sobre la ciudad se alcanza por un funicular que asciende entre viñedos, regalando vistas cada vez más espectaculares. Desde lo alto, toda la extensión del lago se revela, rodeada por montañas que se sumergen directamente en aguas profundas. La ciudad es famosa por su festival de cine, que transforma la plaza principal en un enorme cine al aire libre, donde miles de personas se reúnen bajo las estrellas. Pero más allá de los días de festival, existe una vida cotidiana que fluye con calma entre mercados coloridos, cafés históricos y jardines públicos donde magnolias y camelias florecen de manera casi imposible en esta latitud. Las calles del casco antiguo ascienden en escalones de piedra pulidos por siglos de pasos, revelando destellos del lago en cada esquina. Es una ciudad orientada hacia el sur, donde la influencia italiana matiza cada aspecto de la vida. Lago Sils, el espejo filosófico de las montañas. En las alturas del valle iluminado, este lago reposa como una joya líquida entre montañas que se reflejan en sus aguas con una claridad absoluta. Es un cuerpo de agua alargado y estrecho, como una cinta azul extendida entre los picos. Las orillas son tranquilas, salpicadas de pequeñas aldeas de casas tradicionales que se integran con discreción en el paisaje. Un célebre filósofo encontró aquí la inspiración para algunas de sus ideas más revolucionarias, caminando por las orillas mientras contemplaba aguas que cambian de color con la luz. La gran altitud concede al lago una transparencia especial, y el viento que sopla con frecuencia crea olas que transforman la superficie espejada en una danza de luz y movimiento. Velas de colores de los practicantes de windsurf aparecen en los días ventosos, aprovechando las corrientes de aire que descienden de los picos nevados. En invierno, cuando el lago se congela por completo, su superficie blanca se confunde con la nieve que lo cubre todo.
Senderos bordean las orillas y ofrecen caminatas meditativas, donde los únicos sonidos son el agua rozando suavemente las piedras y el viento susurrando entre los pinos. Basilea, donde 3 países se encuentran en el río. El gran río europeo atraviesa esta ciudad de lado a lado, con aguas verdes y poderosas que fluyen hacia el lejano norte. Pero esta es una ciudad singular dentro de Suiza, situada exactamente en el punto donde 3 naciones se tocan, creando una atmósfera cosmopolita moldeada por múltiples influencias culturales. Puentes históricos conectan ambas orillas, mientras transbordadores tradicionales cruzan el río impulsados únicamente por la corriente, utilizando cables y la fuerza del agua en una técnica centenaria que sigue funcionando a la perfección. La ciudad respira arte en cada rincón. Museos de renombre mundial albergan colecciones que van desde los grandes maestros hasta el arte contemporáneo más provocador, y en las calles la tradición carnavalesca estalla una vez al año en una celebración única. La catedral de piedra rojiza domina el horizonte con torres gemelas visibles desde lejos. En verano, los habitantes se lanzan al río y se dejan llevar por la corriente en una costumbre local que demuestra la relación íntima entre la ciudad y sus aguas. Es un lugar donde historia y modernidad, arte y comercio, 3 culturas y una identidad propia se mezclan a orillas del río que conecta montañas con océanos distantes. Cataratas del Rin, donde el río truena. El mayor río de Europa Occidental se precipita aquí con una fuerza ensordecedora, creando el espectáculo de cascadas más impresionante del continente. No son las más altas, pero la magnitud del volumen de agua que cae sobre las rocas resulta sencillamente abrumadora. Millones de litros se desploman cada segundo, levantando una niebla constante que asciende como humo blanco y forma arcoíris en los días soleados. El estruendo del agua es tan intenso que cualquier conversación se vuelve imposible cerca de las orillas. Plataformas de observación permiten acercarse peligrosamente a la furia líquida, donde la fuerza bruta de la naturaleza se siente en cada fibra del cuerpo. Un peñasco solitario emerge en medio de las cataratas, accesible en barco para quienes se atreven a situarse en el corazón de este caos controlado. Las aguas verde turquesa contrastan con la espuma blanca que estalla al chocar contra las rocas. Alrededor de las caídas, bosques densos y castillos medievales completan un escenario que parece sacado de un relato épico, donde la naturaleza aún reina soberana y recuerda al ser humano que existen fuerzas que jamás serán dominadas. Parque Nacional Suizo, el último refugio salvaje. Existe un lugar en Suiza donde la naturaleza gobierna de forma absoluta, donde no se permite ninguna intervención humana desde hace más de 100 años. Este fue el primer Parque Nacional de los Alpes, una vasta extensión de montañas, valles y bosques donde la vida silvestre recuperó su territorio ancestral.
Aquí no hay senderos pavimentados ni infraestructuras más allá de caminos simples de tierra. Está prohibido salirse de las rutas señalizadas, recoger flores o perturbar a los animales de cualquier forma. El resultado de un siglo de protección se percibe en cada valle. Ciervos que pastan tranquilos en los prados alpinos, águilas que planean sobre los picos rocosos, marmotas que lanzan silbidos de alerta desde sus madrigueras entre las piedras. Bosques de pinos y alerces cubren las laderas en distintas etapas de crecimiento, todos siguiendo los ciclos naturales sin interferencias. En otoño, los alerces se transforman en oro líquido antes de perder sus agujas. Es un laboratorio vivo, donde los científicos estudian cómo se comporta la naturaleza cuando se la deja en paz, y un santuario para quienes desean experimentar los Alpes tal como eran antes de la civilización moderna. Valle de Lötschental, el valle olvidado por el tiempo. Hay valles principales que todos conocen y luego existen valles laterales que guardan secretos antiguos. Este es uno de ellos, un corredor remoto que se extiende entre paredes de montaña tan altas que el sol de invierno apenas logra alcanzar el fondo. Durante siglos, esta fue una de las regiones más aisladas de Suiza, donde tradiciones ancestrales sobrevivieron intactas porque el mundo exterior simplemente no podía llegar con facilidad. Pequeñas aldeas de casas oscurecidas por el tiempo salpican el valle, cada una preservando costumbres que se remontan a la Edad Media. Las tradiciones aquí se mantienen vivas no como espectáculo turístico, sino como parte auténtica de la identidad local. Máscaras inquietantes de madera tallada se utilizan en rituales invernales que preceden al cristianismo. Antiguas capillas resguardan tesoros artísticos inesperados. El glaciar al final del valle aún desciende imponente entre los picos, alimentando el río que da vida a todo lo que se encuentra más abajo. Senderos atraviesan praderas alpinas, donde el silencio es absoluto, interrumpido solo por el cencerro ocasional de alguna vaca solitaria. Es un lugar que permaneció al margen del turismo masivo y conserva una autenticidad cada vez más rara. Val d'Erens, el Valle de las Tradiciones Vivas. Entre montañas que incluyen algunos de los picos más famosos de los Alpes, este valle se extiende como un corredor de autenticidad preservada. Aldeas tradicionales de casas oscurecidas por el sol alpino salpican las laderas, cada una manteniendo costumbres que en otros lugares desaparecieron hace generaciones. Las célebres vacas de combate de la región aún disputan jerarquías en los prados, perpetuando una tradición ancestral que atrae a multitudes. Graneros de madera elevados sobre pilares de piedra almacenan el heno para el invierno, utilizando técnicas constructivas que no cambiaron en siglos. El valle se divide en varios brazos, cada uno revelando nuevos tesoros, una represa monumental que forma un lago artificial rodeado de picos nevados, una pirámide rocosa perfecta que domina el horizonte como centinela solitario,
aldeas suspendidas a altitudes donde el aire ya se vuelve escaso. En invierno, pequeñas estaciones de esquí ofrecen la experiencia alpina sin las multitudes de los destinos más famosos. Senderos cruzan bosques de alerces que se tornan dorados en otoño y ascienden hasta glaciares que aún descienden entre las montañas más altas. Es un valle que conservó su alma, donde la vida alpina tradicional todavía marca el ritmo de las estaciones. Rieden, el secreto verde sobre el lago. Pocos conocen este pequeño mirador colgado de la ladera de la montaña, accesible solo por teleférico o a través de un sendero empinado que asciende desde el valle. Quienes hacen el esfuerzo son recompensados con una de las vistas más perfectas del lago que se extiende cientos de metros más abajo. Praderas alpinas, cubiertas de flores en primavera y verano, crean un tapiz de colores imposibles, mientras el azul profundo del lago contrasta con el verde intenso de los valles y el blanco eterno de los picos al fondo. Es un lugar de tranquilidad absoluta, donde algunas casas tradicionales y un pequeño restaurante son las únicas huellas humanas en medio de una naturaleza generosa. Vacas pastan con calma en los prados inclinados y el sonido de sus cencerros compone la banda sonora perfecta para este escenario pastoral. Senderos serpentean por las laderas, ofreciendo siempre nuevas perspectivas del lago, que cambia de color según la luz del día. En invierno, cuando la nieve lo cubre todo, el silencio se vuelve aún más profundo y la vista adquiere una cualidad etérea. Es uno de esos lugares secretos que Suiza aún guarda para quienes se atreven a salir de los caminos principales y descubrir que la belleza más pura suele esconderse lejos de las multitudes.